La crucifixión de Jesús. Revelaciones ocultas. Saludos a toda la audiencia. En este episodio de nuestra serie, nos sumergiremos en los profundos misterios y revelaciones que rodearon la crucifixión de Jesús, examinando cada aspecto a la luz de las enseñanzas del libro de Urantia. Desde su camino al Gólgota hasta su entierro y vigilancia en la tumba, cada paso de este último capítulo de la vida terrenal de Jesús revela una verdad espiritual profunda que impacta nuestras vidas hasta el día de hoy. Recuerda, si quieres apoyar el canal, puedes suscribirte, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario. Empecemos. Cuando Jesús fue detenido, sabía que su tarea en la tierra, en forma de ser humano, había llegado a su fin. Entendía perfectamente cómo moriría y no le preocupaban los detalles de los llamados juicios. Frente al tribunal de los líderes religiosos, Jesús optó por no responder a los falsos testimonios de los testigos. Por esto, siempre respondía de manera inequívoca a una pregunta, aquella que se refería a su naturaleza y divinidad en su misión terrenal. Ante la pregunta de si era el Hijo de Dios, siempre contestaba sin titubear. Se negó rotundamente a hablar ante el curioso e inicuo Herodes. Solo habló ante Pilato, cuando creyó que podría ayudarlo a él y a otros a comprender mejor la verdad de lo que predicaba. Jesús había enseñado a sus seguidores que era inútil ofrecer verdades profundas a aquellos que no podían apreciarlas y ahora actuaba en consecuencia. Durante este tiempo, demostró una paciencia ejemplar como ser humano, combinada con la majestuosidad silenciosa y digna de su naturaleza divina. Jesús estaba convencido de que era voluntad del Padre someterse al curso natural de los eventos humanos, así que rechazó utilizar sus habilidades humanas para persuadir a los que no podían ver más allá de sus propios intereses. Aunque vivió y murió en la tierra, toda su vida fue una lección para todo el universo sobre cómo influir e instruir. A pesar de los insultos y golpes recibidos, Jesús mantuvo su serenidad y dignidad. No se dejó intimidar. Cuando fue agredido por primera vez, simplemente sugirió la presencia de testigos que pudieran declarar adecuadamente contra él. Durante todo el juicio ante Pilato, las huestes celestiales observaron con asombro el espectáculo de Pilato siendo juzgado por Jesús. Cuando se enfrentó a Caifás y el falso testimonio resultó inútil, Jesús respondió la pregunta del sumo sacerdote, proporcionando así el testimonio que necesitaban para condenarlo. Jesús no mostró interés en los intentos tibios pero bien intencionados de Pilato por liberarlo. Más bien, tuvo compasión de él y trató sinceramente de iluminar su mente. A lo largo de esta dolorosa experiencia, mantuvo una dignidad y majestad sin igual. Aunque aceptó ser llamado Rey de los Judíos, sabía que sería el último líder espiritual que ellos rechazarían. El amor de Jesús por los ignorantes se manifestó en su paciencia y autodominio ante las burlas y golpes recibidos. Ni siquiera se enfureció cuando, burlonamente, le preguntaron quién lo había golpeado. Cuando Pilato lo presentó ante la multitud después de ser azotado, proclamó: «Aquí está el hombre», pero a pesar de esto, en ese momento, el universo entero estaba observando este evento único, donde su amado soberano sufría humillaciones de sus propios súbditos mortales. Y al hablar Pilato, resonó un eco en todo el universo: «Aquí está Dios y el hombre»,
Desde ese día, incontables millones en todo el universo han contemplado a ese hombre, mientras que el Dios soberano del cosmos acepta al hombre de Nazaret como la personificación del ideal de las criaturas mortales en este universo local. En su vida incomparable, Jesús nunca dejó de revelar a Dios al hombre. Ahora, en estos últimos episodios de su vida y muerte terrenal, hizo una nueva y conmovedora revelación del hombre a Dios. La muerte de Jesús no está directamente relacionada con la Pascua judía. Aunque sucedió en el día de preparación para la Pascua y cerca del momento en que se sacrificaban los corderos en el templo, esto no significa que esté vinculada al sistema de sacrificios judío. Jesús, siendo judío en su origen terrenal, era también un mortal de los reinos. Los eventos que llevaron a su crucifixión indican que su muerte fue un evento natural y humano. Fue el hombre, no Dios, quien planeó y llevó a cabo la muerte de Jesús en la cruz. Aunque el Padre en el paraíso no intervino en los asuntos humanos en Urantia, no decretó ni demandó la muerte de su Hijo de esa manera. Jesús habría tenido que dejar su cuerpo mortal en algún momento, pero podría haberlo hecho de muchas maneras diferentes, no necesariamente en una cruz entre dos criminales. Todo esto fue obra del hombre, no de Dios. En el momento de su bautismo, Jesús ya había cumplido con la experiencia necesaria en la tierra y en la carne para finalizar su séptima y última autoentrega en el universo. A partir de entonces, su vida y su muerte fueron un ministerio personal para el beneficio de las criaturas mortales. El evangelio de que el hombre puede convertirse en hijo de Dios por la fe no depende de la muerte de Jesús, aunque su vida y muerte iluminaron enormemente este mensaje. Las relaciones entre Dios y los hombres son inherentes al amor de Dios por sus criaturas y la misericordia de sus hijos divinos, que no dependen de las acciones específicas de los hijos creadores. Las enseñanzas y acciones de Jesús embellecieron las doctrinas de la filiación con Dios y la hermandad entre los hombres, pero estas relaciones divinas han existido desde la eternidad, y no están ligadas únicamente a los actos de los hijos creadores. Antes de salir del patio del pretorio, los soldados pusieron sobre los hombros de Jesús el travesaño de la cruz. Según la costumbre, el condenado llevaba esta viga más corta hasta el lugar de la crucifixión. Las partes más largas y verticales de las tres cruces de madera ya estaban plantadas firmemente en el Gólgota cuando llegaron los soldados con los prisioneros. El capitán lideraba la procesión, llevando pequeñas tablillas blancas con los nombres de los criminales y la naturaleza de sus crímenes escritos en carbón. Para los dos ladrones, el centurión llevaba placas con sus nombres y la palabra bandido. Después de clavar a la víctima al travesaño e izarla a su lugar en la cruz vertical, se colocaba esta placa sobre la cabeza del criminal para que los espectadores supieran por qué crimen había sido condenado. La placa que llevaba el centurión para Jesús había sido escrita por Pilato en latín, griego y arameo, y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Algunas autoridades judías que aún estaban presentes protestaron porque no querían que Jesús fuera llamado Rey de los Judíos. Pilato les recordó que esa era una acusación que llevó a su condena y se negó a cambiarla. Ante las súplicas para modificar la leyenda, Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está.
Generalmente, se elegía el camino más largo al Gólgota, para que más personas vieran al condenado, pero ese día tomaron el camino más directo, saliendo por la puerta de Damasco al norte de la ciudad. Pronto llegaron al Gólgota, el lugar oficial de las crucifixiones en Jerusalén. Más allá del Gólgota estaban las casas de los ricos, y al otro lado de la carretera se encontraban las tumbas de muchos judíos adinerados. La crucifixión no era un método de ejecución judío, tanto los griegos como los romanos lo aprendieron de los fenicios. Incluso Herodes, a pesar de su crueldad, nunca utilizó la crucifixión. Los romanos reservaban esta forma de castigo para los esclavos y los súbditos. Durante el asedio de Jerusalén, apenas 40 años después de la crucifixión de Jesús, el Gólgota se cubrió de miles de cruces, donde perecieron diariamente miles de judíos. Fue una trágica cosecha de lo que se sembró en aquel día. A medida que la procesión de la muerte avanzaba por las angostas calles de Jerusalén, muchas mujeres judías con corazones tiernos, conmovidas por las palabras de Jesús y su ministerio amoroso, no pudieron contener el llanto, al verlo llevar su carga hacia una muerte tan deshonrosa. Al pasar, estas mujeres lloraban y se lamentaban. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Mis días de trabajo están llegando a su fin, pronto volveré a mi Padre. Pero para vosotros, los días de grandes tribulaciones están por venir». Aunque Jesús apreciaba el gesto de compasión de estas mujeres, sabía que mostrar misericordia estaba prohibido por la ley en ese momento. No quería que incitaran la ira de las autoridades, que ya lo habían condenado. A pesar de su propia angustia, pensaba en los terribles días que se avecinaban para Jerusalén y toda la nación judía. Jesús estaba exhausto física y emocionalmente, sin haber comido ni bebido desde la última cena. Soportó interrogatorios, abusos y sufrimiento físico, además de una angustia mental y soledad profundas. Al tropezar bajo el peso de su carga, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo a llevar el travesaño. Este hombre, que había venido a Jerusalén para la Pascua, se convirtió al Evangelio después de presenciar la crucifixión de Jesús y llevó el mensaje a su hogar en África. Fue poco después de las 9 de la mañana, cuando llegaron al Gólgota y los soldados romanos comenzaron la tarea de clavar a los 3 hombres en sus cruces. Los soldados comenzaron atando primero los brazos de Jesús al travesaño con sogas, y luego clavaron sus manos a la madera. Levantaron el travesaño al poste y lo fijaron firmemente. A continuación, ataron y clavaron los pies de Jesús a la madera, utilizando clavos largos para penetrar ambos pies. Una cuña grande colocada a la altura adecuada proporcionaba soporte para sostener el peso del cuerpo. La cruz no era alta, con los pies de Jesús a solo 1 metro sobre la tierra, lo que le permitía escuchar las burlas y ver las expresiones de quienes se mofaban de él. Además, los presentes podían escuchar claramente todas las palabras que Jesús pronunciaba durante esas horas de agonía y tortura. Aunque era costumbre desnudar a los crucificados, los romanos proporcionaron un paño para cubrir a los condenados en Jerusalén, debido a la objeción judía de mostrar cuerpos desnudos en público. Por lo tanto, una vez despojado de sus ropas, cubrieron a Jesús con este paño antes de colocarlo en la cruz.
La crucifixión se consideraba un castigo particularmente cruel y prolongado, ya que a veces la víctima tardaba varios días en morir. En Jerusalén había oposición a esta práctica y una asociación de mujeres judías solía enviar a una representante para ofrecer vino drogado a los crucificados con el fin de aliviar sus sufrimientos. Cuando ofrecieron este vino a Jesús, Él lo rechazó, eligiendo mantener su conciencia humana hasta el final y enfrentarse a la muerte en toda su plenitud. Antes de ser clavado en la cruz, ya habían sido crucificados los dos bandidos, quienes insultaban y escupían a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús, mientras lo clavaban en el travesaño fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras reflejaban la misericordia y el amor que habían caracterizado toda su vida de servicio desinteresado. Una vez que izaron a Jesús en la cruz, el capitán clavó la leyenda encima de su cabeza, que decía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Esta provocación enfureció a los judíos, quienes consideraron un insulto esta declaración. No obstante, Pilato, molesto por la conducta de los judíos que lo habían intimidado y humillado, decidió vengarse de ellos de esta manera. Podría haber escrito: Jesús, un rebelde, pero sabía que el hecho de llamarlo el Rey de los Judíos humillaría aún más a los líderes judíos, ya que detestaban el nombre de Nazaret, y se resentirían al ver a un Galileo crucificado con ese título. Algunos líderes judíos, al enterarse de cómo Pilato había ridiculizado a su pueblo con la inscripción en la cruz de Jesús, fueron rápidamente al Gólgota. Pero, al llegar, no se atrevieron a quitar la leyenda debido a la presencia de los soldados romanos. En su lugar, se unieron a la multitud y trataron de burlarse y ridiculizar la inscripción para que nadie la tomara en serio. Juan, el apóstol, llegó a la escena poco después de que Jesús fuera izado en la cruz, acompañado por María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Juan fue el único de los apóstoles que presenció la crucifixión, y aunque no estuvo presente todo el tiempo, corrió a Jerusalén para traer a su madre y a las amigas de ella, poco después de acompañar a la madre de Jesús al Gólgota. Cuando Jesús vio a su madre, a Juan y a los demás, sonrió pero no dijo nada. Mientras tanto, los soldados que estaban a cargo de la crucifixión se repartieron las vestimentas de Jesús, dejando solo la túnica, que era un indumento sin costuras. Decidieron echar suertes por ella, mientras Jesús observaba desde la cruz y la multitud se burlaba de él. Fue afortunado que los soldados romanos se quedaran con las ropas de Jesús, ya que de lo contrario, sus seguidores podrían haberlas venerado supersticiosamente como reliquias. Jesús deseaba que sus seguidores no tuvieran objetos materiales para asociar con su vida en la tierra, sino que recordaran únicamente su dedicación al ideal espiritual de hacer la voluntad del Padre. Alrededor de las 9:30 de la mañana de ese viernes, Jesús fue colgado en la cruz. Antes de las 11, más de 1000 personas se habían reunido para presenciar la crucifixión del Hijo del Hombre. Durante esas horas espantosas, las huestes invisibles de todo un universo observaban en silencio este extraordinario fenómeno del Creador, sufriendo la muerte de la criatura, incluso la más innoble muerte de un criminal condenado. Junto a la cruz, estuvieron en diferentes momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres creyentes sinceras que incluía a María, la mujer de Clopas,
la hermana de la madre de Jesús, María Magdalena y Rebeca, anteriormente de Séforis. Estos amigos de Jesús se mantuvieron en silencio, observando su gran paciencia y fortaleza y contemplando sus intensos sufrimientos. Mientras tanto, muchos de los transeúntes sacudían la cabeza y se burlaban de él, diciendo: «Tú que destruirías el templo y lo edificarías en 3 días, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo?». Algunos líderes judíos también se mofaban de él, diciendo: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Otros desafiaban: «Si eres el rey de los judíos, baja de la cruz y creeremos en ti». Incluso los 2 ladrones crucificados junto a él se burlaban y lo reprochaban. Ante las burlas, Jesús guardaba silencio. Para el mediodía, la mayoría de la multitud burlona se había dispersado, dejando solo a unas 50 personas. Los soldados se preparaban para la larga vigilia de la muerte, compartiendo su vino y bromeando con Jesús, brindándole irónicamente como al rey de los judíos. Pero se sorprendieron ante la actitud tolerante de Jesús hacia ellos. Cuando Jesús los vio comer y beber, dijo: «Tengo sed». El capitán de los guardias, al escuchar esto, le ofreció un poco de vino, con una esponja en el extremo de una lanza, para humedecer sus labios resecos. Jesús había decidido vivir y morir, como un hombre común, sin recurrir a sus poderes sobrenaturales. Había vivido como un hombre, y quería morir como tal, cumpliendo la voluntad del Padre. Uno de los bandidos vituperó a Jesús, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros?». Pero el otro ladrón, que había escuchado las enseñanzas del Maestro en varias ocasiones, respondió: «¿Acaso no temes ni siquiera a Dios? ¿No ves acaso que sufrimos justamente por nuestras acciones, pero este hombre sufre injustamente? Sería mejor que buscáramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas». Jesús, al escuchar estas palabras, volvió la cabeza hacia el ladrón creyente y sonrió con aprobación. Lleno de valor al ver el rostro de Jesús, el ladrón ventiló su débil llama de fe y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Entonces Jesús respondió: «En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». El ladrón, que había caído en una vida de violencia y delincuencia, por influencia de aquellos que lo consideraban un patriota valiente, se dio cuenta de su error. Ahora, al lado de Jesús en la cruz, vio a un verdadero héroe, un hombre de grandeza y valor moral. Este encuentro despertó en él un profundo sentimiento de amor, lealtad y grandeza. Si otro individuo en la multitud hubiera experimentado un despertar espiritual similar y hubiera buscado la misericordia de Jesús, habría sido recibido con la misma consideración amorosa que el ladrón creyente. Pocos momentos después de prometer al ladrón arrepentido un lugar en el paraíso, Juan regresó de la ciudad acompañado de su madre y un grupo de mujeres creyentes. Juan confortaba a María, la madre de Jesús, mientras su hijo Judá estaba cerca. Jesús, al verlos, era ya mediodía y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo», y dirigiéndose a Juan, dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre». Luego les indicó que se retiraran del lugar. Juan llevó a María a su casa en Jerusalén y regresó rápidamente a la crucifixión. Después de la Pascua, María se trasladó a Betsaida,
donde vivió con Juan hasta el final de sus días. No vivió ni siquiera un año después de la muerte de Jesús. Cuando María se marchó, las otras mujeres se retiraron a un lugar cercano y acompañaron a Jesús hasta que expiró en la cruz. Estuvieron presentes cuando bajaron su cuerpo para ser sepultado. La última hora en la cruz. Aunque era inusual para la época en que tales fenómenos solían ocurrir, poco después del mediodía, el cielo se oscureció debido a la presencia de arena fina en el aire, indicando la llegada de una tormenta de viento caliente y arena del desierto árabe. Antes de la 1 de la tarde, el cielo se volvió tan oscuro que el sol quedó oculto y la gente que aún quedaba se apresuró a regresar a la ciudad. Cuando Jesús expiró, poco después de esta hora, apenas quedaban unas 30 personas presentes, solo los 13 soldados romanos y un grupo de alrededor de 15 creyentes. Estos creyentes, en su mayoría mujeres, eran solo 2 hombres, Judá, el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, quien regresó justo antes de la muerte del Maestro. Poco después de la 1, mientras la oscuridad aumentaba, debido a la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana. Ya había pronunciado sus últimas palabras de misericordia, perdón y consejo, y había expresado su último deseo con respecto al cuidado de su madre. Durante esta hora de muerte inminente, su mente humana se aferró a muchos pasajes de las escrituras hebreas, especialmente los Salmos. La última actividad consciente de Jesús consistió en la repetición mental de fragmentos de los Salmos, particularmente los Salmos 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían a menudo, estaba demasiado débil para pronunciar las palabras, pero los presentes ocasionalmente lograban escuchar fragmentos, como conozco que el Señor salvará a su ungido. Alcanzará tu mano a todos mis enemigos y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no tenía dudas de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, ni de que en ese momento estaba ofreciendo su vida en la carne de acuerdo con esa voluntad. No creía que el Padre lo hubiera abandonado, simplemente estaba recitando las Escrituras en el momento de perder la conciencia. La última solicitud que hizo Jesús a sus semejantes ocurrió alrededor de la 1:30, cuando dijo por segunda vez, «Tengo sed», y el mismo capitán de la guardia le mojó los labios con la esponja empapada en vinagre. La tormenta de arena aumentaba en intensidad y los cielos se oscurecían cada vez más. Los soldados y el pequeño grupo de creyentes permanecían allí. Los soldados se acuclillaban cerca de la cruz, todos juntos para resguardarse de la arena cortante. La madre de Juan y otros observaban a cierta distancia, bajo la escasa protección de una roca sobresaliente. Cuando Jesús finalmente exhaló su último aliento, al pie de su cruz estaban Juan Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Ruth, María Magdalena y Rebeca, antes de Séforis. Era poco antes de las 3, cuando Jesús clamó a gran voz, «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Después de estas palabras, inclinó la cabeza y dejó de luchar por la vida. Al presenciar la muerte de Jesús, el centurión romano se golpeó el pecho y dijo, «Este hombre era verdaderamente justo, debe haber sido un hijo de Dios». A partir de ese momento, comenzó a creer en Jesús. Jesús murió con majestuosidad, tal como había vivido. Reconoció su realeza y mantuvo el control durante todo ese trágico día.
Aceptó voluntariamente una muerte ignominiosa después de asegurar la protección de sus apóstoles elegidos. Sabiamente detuvo la violencia impulsiva de Pedro y aseguró que Juan estuviera a su lado hasta el final. Reveló su verdadera naturaleza al mortal Sanedrín y recordó a Pilato la fuente de su autoridad como Hijo de Dios. Salió hacia el Gólgota llevando el travesaño de su cruz y concluyó su autoentrega amorosa, encomendando su espíritu mortal al Padre del paraíso. Después de una vida y una muerte así, el Maestro pudo decir verdaderamente, consumado es. Dado que era el día de preparación para la Pascua y el sábado, los judíos no querían que los cuerpos quedaran expuestos en el Gólgota. Por lo tanto, fueron ante Pilato y solicitaron que se rompieran las piernas de los 3 crucificados, para que fueran bajados de la cruz y arrojados a las fosas antes del atardecer. Pilato accedió y envió a 3 soldados para cumplir con la tarea. Cuando los soldados llegaron al Gólgota, rompieron las piernas de los 2 ladrones, pero encontraron que Jesús ya estaba muerto, lo cual les sorprendió. A pesar de esto, para asegurarse, uno de los soldados le perforó el costado izquierdo con una lanza. Aunque las víctimas de la crucifixión solían permanecer vivas en la cruz durante varios días, la intensa agonía emocional y espiritual de Jesús provocó el fin de su vida mortal en menos de 5 horas y media. En medio de la oscuridad de la tormenta de arena, aproximadamente a las 3:30, David Zebedeo envió a los últimos mensajeros, quienes llevaron la noticia de la muerte del Maestro. El último de los mensajeros fue enviado a la casa de Marta y María en Betania, donde se suponía que estaba la madre de Jesús con el resto de la familia. Después de la muerte de Jesús, Juan envió a las mujeres, bajo el cuidado de Judá, a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante el sábado. Juan, quien para entonces era bien conocido por el centurión romano, permaneció en el Gólgota hasta que llegaron José y Nicodemo con la autorización de Pilato para hacerse cargo de los restos de Jesús. Así concluyó un día de tragedia y angustia para un vasto universo cuyas miríadas de inteligencia presenciaron el sobrecogedor espectáculo de la crucifixión de la encarnación humana de su amado soberano. Estaban atónitos ante esta demostración de maldad y perversidad humanas. El periodo en la tumba, que abarcó aproximadamente un día y medio desde la muerte de Jesús hasta su resurrección, es un capítulo de la vida terrenal de Miguel, el del cual conocemos poco. Podemos relatar la sepultura del Hijo del Hombre y los eventos relacionados con su resurrección, pero no disponemos de mucha información auténtica sobre lo que ocurrió durante estas aproximadas 36 horas. Desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 3 de la mañana del domingo. Este periodo comenzó poco antes de que los soldados romanos bajaran su cuerpo de la cruz, aproximadamente 1 hora después de su fallecimiento. Habría sido retirado antes, pero hubo un retraso debido a los 2 bandidos. Los líderes judíos habían planeado arrojar el cuerpo de Jesús en las fosas abiertas de Gehenna, al sur de la ciudad, como era costumbre con las víctimas de la crucifixión. Esto habría dejado su cuerpo expuesto a las bestias. Pero José de Arimatea, acompañado por Nicodemo, se presentó ante Pilato solicitando que les entregaran el cuerpo de Jesús para darle una sepultura adecuada. No era raro que los amigos de los crucificados sobornaran a las autoridades romanas
para obtener el derecho de enterrar a los difuntos. José llevaba consigo una gran cantidad de dinero, por si era necesario pagar por el permiso de trasladar el cuerpo de Jesús a un sepulcro privado. Pero Pilato no aceptó dinero por ello. Al escuchar la solicitud, firmó inmediatamente la orden que autorizaba a José a ir al Gólgota y tomar posesión completa e inmediata de los restos del Maestro. Mientras tanto, la tormenta de arena había amainado considerablemente y un grupo de judíos que representaban al Sanedrín fue al Gólgota con la intención de asegurarse de que el cadáver de Jesús fuera arrojado junto con los bandidos en la fosa pública. El entierro de Jesús fue un momento lleno de tensión. Cuando José y Nicodemo llegaron al Gólgota, encontraron a los soldados bajando el cuerpo de Jesús de la cruz, mientras que los representantes del Sanedrín estaban cerca para asegurarse de que su cadáver fuera llevado a las fosas comunes de los criminales. Al presentar José la orden de Pilato al centurión para obtener el cuerpo del Maestro, los judíos estallaron en ira y trataron de arrebatárselo por la fuerza. El centurión, con sus soldados, protegió el cuerpo de Jesús y restauró el orden, asegurando a José que podía proceder con el entierro sin interferencias. Dado que una persona crucificada no podía ser enterrada en un cementerio judío, José y Nicodemo decidieron llevar el cuerpo al nuevo sepulcro de la familia de José, situado cerca del Gólgota. Este sepulcro, tallado en roca sólida y aún vacío, parecía el lugar adecuado para que descansara el Maestro. A pesar de que José creía firmemente en la resurrección de Jesús, Nicodemo aún tenía dudas sobre ello. Ambos, exmiembros del Sanedrín, mantenían su fe en secreto, pero a partir de entonces se convirtieron en los discípulos más abiertos de Jesús en Jerusalén. La procesión fúnebre partió del Gólgota hacia el sepulcro de José, con el cuerpo envuelto en un sudario de lino y llevado por 4 hombres, seguidos por las mujeres fieles de Galilea. Entre los que llevaron el cuerpo estaban José, Nicodemo, Juan y el centurión romano. Una vez en el sepulcro, prepararon rápidamente el cuerpo para la sepultura. Aunque los judíos no solían enterrar a sus muertos, sino embalsamarlos, José y Nicodemo utilizaron mirra y áloe para saturar los vendajes que envolvieron el cuerpo de Jesús. Con reverencia, lo colocaron en un anaquel de la tumba, envuelto en un sudario de lino y con un paño atado alrededor de la cara. Una vez que los restos de Jesús estuvieron en la tumba, el centurión instruyó a sus soldados para que ayudaran a hacer rodar la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Luego, los soldados se dirigieron a Gehenna con los cadáveres de los bandidos, mientras que los demás regresaron a Jerusalén, afligidos por la situación y dispuestos a cumplir con la Pascua, según las leyes de Moisés. El entierro de Jesús se llevó a cabo con prisa, debido a que era la víspera del sábado. Los hombres regresaron rápidamente a la ciudad, pero las mujeres permanecieron junto a la tumba hasta que cayó la noche. Mientras tanto, las mujeres, que estaban escondidas cerca de la tumba, observaron todo lo que sucedía y vieron dónde había sido sepultado el Maestro. Debido a las costumbres de la época, a las mujeres no se les permitía asociarse con los hombres en momentos como este. Ellas consideraron que Jesús no había sido preparado adecuadamente para el entierro. Acordaron regresar a la casa de José, descansar durante el sábado,
preparar especias y ungüentos y regresar el domingo por la mañana para realizar una preparación adecuada de los restos del maestro, para su descanso final. Las mujeres que permanecieron junto a la tumba esa noche del viernes fueron María Magdalena, María la mujer de Clopas, Marta, otra hermana de la madre de Jesús, y Rebeca de Séforis. Aparte de David Zebedeo y José de Arimatea, muy pocos de los discípulos de Jesús comprendían o creían realmente que Él resucitaría de la tumba al tercer día. La noche del viernes, después de la cena pascual, alrededor de la medianoche, un grupo de líderes judíos se congregó en la casa de Caifás para discutir sus preocupaciones acerca de las afirmaciones de Jesús, de que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Al final de la reunión, decidieron nombrar un comité de sanhedristas con la tarea de presentarse ante Pilato temprano al día siguiente y solicitar oficialmente que se apostara una guardia romana frente a la tumba de Jesús para evitar que sus seguidores la perturbaran. El portavoz del comité expresó a Pilato: «Señor, recordamos las palabras de este impostor, Jesús de Nazaret, quien dijo mientras estaba vivo: resucitaré después de 3 días. Por lo tanto, venimos ante ti para pedir que emitas órdenes para proteger la tumba contra sus seguidores, al menos hasta después del tercer día. Tememos mucho que sus discípulos vayan y roben el cuerpo durante la noche y luego afirmen ante la gente que Él ha resucitado de entre los muertos. Si permitimos que esto suceda, el engaño podría ser mucho peor que si lo hubiéramos dejado seguir viviendo». Ante esta solicitud de los sanhedristas, Pilato respondió: «Les proporcionaré una guardia de 10 soldados. Vayan y asegúrense de que la tumba esté protegida». Los líderes judíos regresaron al templo, reunieron a 10 de sus propios guardianes y se dirigieron a la tumba de José, aunque era sábado por la mañana. Llegaron con estos 10 guardianes judíos y 10 soldados romanos para colocarlos como centinelas frente a la tumba. Rodaron una piedra más para sellar la entrada de la tumba y colocaron el sello de Pilato sobre las piedras para garantizar que nadie las moviera sin su conocimiento. Estos 20 hombres permanecieron en guardia hasta la hora de la resurrección, mientras los judíos les proporcionaban alimentos y bebidas. La crucifixión de Jesús es un evento cargado de simbolismo y significado, y gracias a las revelaciones del libro de Urantia, podemos profundizar en nuestra comprensión de su sacrificio redentor. Desde su actitud ejemplar hasta el impacto de su muerte en relación con la Pascua, cada aspecto de este evento nos lleva a reflexionar sobre el amor incondicional y la redención que Jesús ofrece al mundo. Que estas revelaciones nos inspiren a vivir con gratitud y compromiso con los valores de compasión y amor que Jesús enseñó durante su vida y sacrificio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje espiritual de descubrimiento. Si crees que este contenido ha sido de tu interés personal, te invitamos a que te suscribas al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario. Este video ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, el libro de Urantia de autoría no humana, con los derechos de la Fundación Urantia. Muchas gracias por su apoyo.